Ya estamos de vuelta en un nuevo audio digital para compartir contigo, iglesia amada, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Te bendecimos en esta mañana de día martes, ¿cierto? Estamos ahí saliendo constantemente en Chile a las 8 de la mañana y a las 6 de la mañana, hora Miami. Amén. Ya estamos en episodio número 22, y estamos en la última serie de lo que sería la sexta temporada de podcast Mi Identidad, con el título Devuelve el golpe. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando la semana antepasada de ejercer la autoridad? Amén, de ejercer la autoridad, y que a veces creemos, ¿verdad?, que estamos en una batalla, en una guerra natural. Más bien estamos en una guerra espiritual y debemos ejercer la autoridad para poder avanzar y conquistar el terreno que el Señor nos ha dado en lo espiritual. Amén. Y en la primera clase estuvimos hablando en esta introducción de ejercer la autoridad, y hoy vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo de David. ¿Cuántos dicen amén a David? Amén. Mire, ¿saben? A este le vamos a colocar el que devolvió el golpe al gigante. Amén. David no enfrentó, ¿cierto?, con su fuerza al gigante, sino más bien lo enfrentó con la fe. Y creo que la idea central de este episodio es que David, ¿cierto?, no fue atacado con palabras de intimidación, fue atacado, ¿cierto?, con lo que podían ver sus ojos quizá, pero sin embargo, él devolvió el golpe, ¿cierto?, con la palabra de Dios y con la fe. Amén. Mire, quiero que busque ahí Primera de Samuel. Vamos a leer. Ahí es largo porque la historia es muy bella. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer primero el 45, versículo 45 hasta el 50. Dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire la confianza de David. Que Dios bendiga esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús seguimos leyendo. Y Jehová te entregará hoy mismo en mis manos, y yo venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Es que esta palabra, iglesia, es maravillosa. Vamos a seguir leyendo. Dice: Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Mire qué lindo, iglesia. 50, vamos en el versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén. Qué lindo. Qué lindo es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos muestra el Señor, ¿verdad?, de lo que Él hace en nosotros. Amén. Lo que hace en nosotros, y que no es con nuestra fuerza. Iglesia, ¿cuántas veces lo hemos hablado? No es en nuestra fuerza, sino va más bien, ¿cierto?, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Mire, esta historia aquí en Primera de Samuel, ¿cierto? Israel se encontraba en guerra con los filisteos. No era una batalla normal, porque Goliat era un gigante de verdad, más de 3 metros, y desafió al ejército de Israel por 40 días, y cierto, 40 mañanas y 40 tardes, dice la Biblia. Y recuerden que el número 40 en la palabra de Dios nos hace ver el escenario, identificar el escenario de la prueba, del desierto, y cierto, y la transición que hemos vivido en ella. Pero ¿saben? Aquí el Señor nos enseña que esta batalla más bien tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con lo que nosotros podemos entender, ¿verdad?, de lo que vivimos día a día. Podemos entender que somos hijos de un rey, que somos hijos de un todopoderoso, ¿verdad?,
y que nuestra fe es la que activa la mano de Dios. Mire, ¿sabe? A mí se me viene algo a mi espíritu y a mi mente, es que en este tiempo, en el siglo XXI, estamos a veces enfrentados a una generación que se paraliza por el miedo. Amén. Nosotros lo hemos vivido. Nos paralizamos cuando Dios nos envía, Dios nos respalda. Cuando Dios, ¿cierto?, nos hace un camino, abre camino para que podamos cumplir la asignación de lo que nos ha enviado a hacer, ¿verdad? Él siempre respalda a sus hijos, pero hay una generación hoy en día que tiene miedo, y el miedo, iglesia, siempre lo hemos dicho, paraliza. Sin embargo, aquí en esta historia donde el pueblo, ¿cierto?, estaba en guerra, y el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos y veía esta opresión sobre ellos, ¿verdad? Sobre esto casi inimaginable, porque ¿quién podría pensar que un gigante sería enfrentado por un joven tan, ¿cierto?, pequeño, tan diferente, el ungido de Dios? Pero ojo, la gente no sabía que David era un ungido. Amén. Recuerden que en 1 Samuel capítulo 16, ahí está la historia donde David fue ungido por Samuel, pero nadie reconocía, ¿cierto?, sino más bien que él seguía cuidando las ovejas, sirviendo el pan, las cosas que tenía que hacer, pero cargaba, iglesia, esa unción que Dios depositó sobre él, esa unción de rey. Mire qué lindo, ¿sabe? Tu unción no depende de tu posición. Amén. Esa unción que el Señor, cuando nos llama y nosotros aceptamos a Dios como nuestro único Salvador, ¿cierto?, heredamos todo eso lindo, eso hermoso que Dios predestinó para nosotros, ¿cierto? Ese plan divino, ese plan eterno, y nosotros no debemos olvidar. Estuvimos hablando de guerra espiritual, estuvimos hablando de la opresión, del desierto, de las dificultades, y ahora estamos hablando de devolver el golpe, de poder ejercer autoridad. Y en este caso puntual estamos hablando de que hay, ¿cierto?, un muchacho, había un David que devolvió el golpe al gigante, pero no fue con su fuerza, sino fue con la fe. Iglesia amada, el llamado sobre ti, ¿verdad?, es real. Y no es lo que otros puedan ver. Recuerden que nuestros ojos naturales siempre verán otra cosa. Sin embargo, con los ojos celestiales, el Señor nos, ¿cierto?, nos encamina a nuestro destino eterno, a nuestro, ¿cierto?, camino como cristiano, porque será hasta el fin del mundo, hasta que Él venga por nosotros. Nosotros podemos apreciar, vamos a poder vivir esa eternidad. Amén. Y mire, el gigante, iglesia, representaba no solo el enemigo físico, sino que además era una voz de intimidación, una voz que quizás nosotros nos podíamos sentir incómodos, porque la gente estaba hablando, ¿cierto?, Israel, de cómo era el gigante, ¿verdad? Entonces, Goliat representaba más que un guerrero, ¿cierto?, un enorme guerrero, algo imposible de vencer, y era un espíritu de miedo que quizá estaba operando en Israel, porque nosotros podíamos mirar, podíamos ver, pero sin embargo podríamos creer que no le ganarían. Amén. Sin embargo, ese mismo espíritu, de verdad, que estaba sobre David, que era un ungido desde jovencito, ¿verdad? Había una identidad sobre él, había, ¿cierto?, una fuerza sobre él, porque ya conocía a Dios. Amén. Ya conocía lo que Dios le rescataba. Mire, y usted puede leer el capítulo de 17 completo de Samuel, porque más adelante, mire, el 37 dice: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras de oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo a Saúl, a David: ve, y Jehová está contigo. Amén. Bueno, porque el capítulo completo cuenta la historia, como Saúl también le presta, ¿cierto?, su armadura, cómo lo quieren, porque él se ofreció para ir y enfrentar a este gigante. Sin embargo, David era el ungido de Dios. David estaba consciente, ¿cierto?, de lo que Dios había hecho
anteriormente en él, ¿verdad? David estaba entrenado quizá en ese pastorear oveja, en el silencio. Estaba confiado no en su capacidad humana, iglesia, sino más bien estaba armado y entrenado en el silencio para esto, amén. Entonces, lo que nosotros debemos entender, iglesia, que nosotros como cristianos vamos a enfrentar batallas gigantes, invisibles, de miedo, de culpa, de enfermedad, de traiciones, de escasez, de acusaciones, ¿verdad? Quizá el gigante que siempre nos intenta quizá derribar es hacernos sentir en nuestra mente que es más grande del Dios que nosotros servimos, del Dios que nosotros creemos, que el Dios, ¿cierto?, que servimos, que creemos y que quizás no lo podemos ver, pero lo podemos sentir a través de su palabra, a través de una alabanza, a través de una oración, a través de esa comunión y esa intimidad con el Señor. Mire, mientras todos decían aquí, el pueblo de Israel, ¿cierto?, que era imposible vencerlo, David dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa seguridad, esa convicción, iglesia, esa fe que David tenía en el Señor. Dice, Jehová me libró de los leones y de los osos y me librará de este filisteo. Está en el mismo capítulo, pero en el versículo 37. Entonces vino la revelación, ¿cierto?, a David, que no peleó por las cosas quizá que él pensaba que veía en lo natural, sino más bien estaba confiado, convencido que Dios estaba con él y que el mismo que le habría, Jehová, ¿cierto?, lo había librado de los leones, de los osos, también estaría con él y lo libraría de este gigante, este filisteo, este Goliat que estaba, ¿cierto?, haciéndole la vida imposible, oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Cuántos creen que el Señor te está invitando en esta mañana a entender y a creer que hay un Dios más grande que tu problema, hay un Dios más grande que tu dificultad, hay un Dios más grande que tus miedos, hay un Dios más grande que tu culpa, hay un Dios más grande que tu enfermedad, hay un Dios más grande que la murmuración, que la difamación, que la persecución, que las traiciones, que la escasez, que la acusación? Hay un Dios más grande que tu pecado, iglesia. ¿Cuántos creen en este Dios maravilloso que está con nosotros desde el día 1, desde antes de la fundación del mundo? Amén. Y mire, a mí me llama la atención, usted quiero que lo estudie este capítulo en su casa, porque me llama la atención cuando David rechaza, ¿cierto?, la armadura de Saúl, ¿verdad? La armadura de Saúl representaba nuestra humanidad. ¿Es cierto? Nuestra humanidad, los métodos nosotros humanos, ¿cierto? Ojos naturales, copiar a otro, depender quizás de la estructura, de lo que se dice, lo que se debe, pelear, ¿cierto?, con lo que no nos queda. Amén. A veces, y lo hablamos también la clase pasada, nos colocamos en batallas que no son nuestras. Por eso es importante aprender a identificar. Pero David sabía, ¿cierto?, lo que no fue probado en el secreto, lo que no se puede sostener en lo público. Qué lindo cuando Dios, ¿cierto?, cuando tú tienes una intimidad en el secreto con el Señor, tienes esa comunión y el Señor te exhibe en público. ¿A cuánto de ustedes le ha pasado? Qué maravilloso es cuando tú oras al Señor y a veces Él se queda en silencio, sin embargo, Él te confirma, Él te reafirma, Él te respalda en público. Y esto es lo que sabía David, que todo aquello que él había sido probado en el silencio, ¿verdad?, cuando fue entrenado como, ¿cierto?, un pastor de oveja, el Señor lo haría y lo haría sostener en público. Por eso es importante, iglesia, que tu victoria sea de la mano de la presencia del Espíritu Santo en tu vida y no usando quizás lo que escuchamos de otro, la estrategia de otro, porque el Señor trabaja individualmente en cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado, sin duda, tenemos un llamado universal, pero también tenemos un llamado específico y hay una unción en cada uno de nosotros, ¿cierto? Por eso el Señor trabaja en forma distinta y nos da también herramientas que solo funcionan con nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Solo funciona
con nuestra vida. Por eso es importante esa conexión, esa intimidad con el Señor, para que tú puedas estar solo con Dios y poder caminar en tu proceso solo con la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando miramos con nuestra humanidad y estamos mirando nuestro entorno, estamos mirando a nuestro alrededor, muchas veces equivocamos el camino. Mire, dice que David, en el mismo capítulo más adelante, tomó, 5 piedrecillas. Y eran suaves, dice que eran del arroyo. Y yo siento que esas eran piedras proféticas, ¿verdad? La gracia de Dios estaban representadas en esas piedras, en esas rocas. La palabra de Dios estaban representada en estas 5 piedrecillas, ¿verdad? Y la unción que el Señor pone en la vida de cada uno estaban dirigidas en estas piedras que David tenía. Y mire, una sola de ellas, amén, usó una. Porque un solo toque, iglesia de Dios, en tu vida es suficiente para poder devolver el golpe a lo que sea que te está opresionando, a lo que sea que está deteniendo tu llamado, a lo que sea que está stand-by, ¿cierto? Todos los proyectos. Yo no sé, el Señor siempre nos está hablando constantemente, pero yo sé que el Señor le está hablando al corazón de la iglesia, al corazón de sus hijos, a todo aquel que nos sigue a través de estos audios. Yo no sé qué es lo que está detenido en tu vida, pero quiero recordarte en esta mañana que un solo toque de Dios, ese de repente de Dios, es suficiente para poder vencer el gigante que tú estás, ¿cierto?, presenciando en cualquier circunstancia que puedas estar viviendo de tu vida. Amén. La mayoría, ¿cierto? Israel huye de los gigantes. Pero miren, me gustó David porque dice, David corrió, se adelantó quizá a lo que el gigante traía como estrategia. Entonces dice que David corrió hacia él. Amén. Y ahí es donde yo puedo entender que la fe de David era verdadera, pero, ¿saben? No era pacífica o pasiva, ¿ya? Sino más bien era una fe que activaba, ¿cierto? Que dio un paso antes de, ¿cierto? Que se enfrentó antes de y que empezó a declarar antes de y empezó a moverse antes de. Amén. Amén, cuando dicen amén. O sea, David tenía una fe que estaba activada en su mente, en su espíritu y en su corazón para ir corriendo, ¿verdad?, ante filisteos, ante este gigante y encontrarse en ese punto de batalla. Dice, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Qué hizo David? Tenía una fe, ¿cierto?, activa, una fe que mueve, una fe que declaraba, una fe que enfrenta. Por eso, iglesia, la invitación de devolver el golpe es entender que Dios está con nosotros. Amén. David, ¿sabe?, no peleó por su victoria. Amén. ¿Sabe? David hizo algo, una frase que en este último tiempo me ha pegado muy fuerte. David peleó desde su victoria. Cuando tenemos fe, cuando creemos que Dios nos levanta, que Dios nos restaura, que Dios nos fortalece, que Dios está en cada momento de nosotros, aunque no lo escuchemos, aunque no le veamos, aunque Él se quede en silencio, cuando entendemos que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sabe, iglesia? No nos agobiamos con lo que vemos, no nos agobiamos con la opresión y entendemos que peleamos la gran batalla, ¿verdad? Desde la victoria que el Señor ya nos dio. ¿Sabe dónde nos dio esa victoria? En aquella cruz. Vencido está las tinieblas, vencido está lo que está quizá pasando en tu vida, vencida está la enfermedad por la sangre de Cristo y ese amor maravilloso, ese amor eterno que Él derramó en aquella cruz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo era David. Por eso me gusta mucho esta historia de David y Goliat, porque devolvió el golpe, pero devolvió el golpe, ¿verdad?, con una fe activa, una fe que se mueve y una fe que enfrenta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Una fe activa, una fe que se mueve y una fe que enfrenta. Mire, ¿sabe? Dios usó lo más pequeño aquí en David, visiblemente o naturalmente, ¿verdad?, para derribar lo más grande. Una piedra en las manos de un jovencito venció a un guerrero y quizás en ese momento al que más
temido era en el pueblo de Israel o en esas ciudades. Porque cuando Dios unge algo pequeño, iglesia, ¿sabe? Y ve tu corazón y ve la disposición de tu mente, de tu espíritu, ese algo pequeño se vuelve imparable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo. Yo siento la presencia de Dios. El impacto de esa piedra que quizá era una piedra pequeña para otros en lo natural, para nosotros, los hijos de Dios, para los que creemos y tenemos fe, fue una piedra sobrenatural. Amén. Dice la Biblia que Goliat cayó, cierto, rostro en la tierra. Es como un acto involuntario de adoración ante Dios, ante el verdadero Dios. Él estaba peleando con el pueblo de Dios, él estaba peleando con un hijo de Dios. Y dice que cayó, cierto, su rostro en la tierra, tal como David lo había declarado. Mire, David, cuando leímos el versículo 45 al 50, David estaba declarando lo que iba a suceder. Amén. Porque no lo iba a hacer con su fuerza, sino más bien que aquel que estuvo cuando él venció los osos, los leones, ¿cierto? El Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, ese es el que Goliat había provocado. ¡Qué lindo! Y además, miren, David, en este acto, ¿cierto?, que vemos en este escenario de Primera de Samuel, capítulo 17, David le corta la cabeza al gigante. No se conformó con derrotarlo, ¿verdad?, que cayó al piso sobre la tierra, ¿verdad?, sino más bien lo derribó en acto, ¿verdad? Le corta la cabeza con su propia espada. Y a veces nosotros tenemos que tener esa autoridad, tenemos que tener ese poder y tenemos que tener esa fe de David. Mire qué lindo esa fe de David para cortar la cabeza, ¿cierto?, a lo que el enemigo ha levantado en tu vida, a lo que el enemigo ha levantado para tropezar tu camino, para desenfocarte, para quitarte la fuerza, para desanimarte, para lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Porque Dios siempre nos llevará a un nuevo nivel de fe. Porque, ¿sabe? Tener una vida en Cristo, iglesia, se trata de fe, se trata de creer y de creer a través de su palabra. Amén. Y David no fue solamente suficiente derribarlo, sino que corta la cabeza, ¿verdad? Y saca de raíz, ¿cierto? Cierra toda puerta, rompe todo siglo, cancela toda voz del enemigo en ese acto que comete contra Goliat. Amén, iglesia. La invitación es que debemos tomar estas armas espirituales. Estuvimos hablando de la guerra espiritual. Estamos hablando de devolver el golpe a través de los ejemplos bíblicos que el Señor nos enseña. Entonces hay que cortar de raíz, cerrar las puertas, romper los siglos, declarar con nuestra boca y cancelar lo que la tiniebla tiene ahí en tu mente, que te esté dando vuelta, quizás desenfocando lo que te está distrayendo. Tenemos que tener esa fe, ese aumento de fe, ese poder y esa autoridad que el cielo nos da en nuestra vida. ¿Y cómo nos da? A través de su palabra, a través de esa relación con el Espíritu Santo, a través de nuestra fe. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos ser como David, que venció, ¿cierto? Que todo Israel recobró fuerza y coraje en esta situación, en esta victoria quizá que fue inspiradora para tantos, porque visiblemente y naturalmente veíamos quizá un joven pequeño sin esta experiencia de ser guerrero, ¿verdad?, enfrentando a lo que estaba oprimiendo al pueblo de Israel, amén, enfrentando a un Goliat que vino con espada, con lanza, con jabalina. Sin embargo, David respondió con una piedra y en el nombre de Jehová. ¿Qué otro nombre más grande que el nombre de Jesucristo aquí en la tierra? La invitación, iglesia amada, hermano amado, hermana amada, donde quiera que te encuentres, es que te levantes, ¿verdad?, con esta piedra simbólica, ¿verdad?, con esta piedra quizá que nos demuestra que la fe fue activa, que la fe confronta, que enfrenta, y que la fe, ¿verdad?, de David fue la que trajo la victoria, una victoria que ya estaba garantizada, porque no peleó para ganar, sino más bien peleó ¿cierto?, poniendo a Jehová por delante de la circunstancia y de lo que estaba
pasando. Amén. Cuando nosotros derrotamos al gigante, iglesia, cuando nosotros podemos entender lo que Dios nos dice y nos habla a través de su palabra o nos guía a través de su palabra, es allí donde se abren los caminos, es allí donde otros, ¿cierto?, pueden inspirarse, y es allí donde el Señor nos muestra que todo proceso que nos permite vivir aquí en la tierra es necesario para crecer como hijos de Dios. Amén. David no fue a pelear por casualidad con este gigante, iglesia, sino más bien fue un enviado de Dios como respuesta a este gigante, como respuesta a estos 40 días que humillaban al pueblo de Israel, como respuesta de hacer entender a otros, incluso cuando perdemos la fe, que hay un Dios todopoderoso. Hay batallas que parecen enormes, hay batallas que nosotros humanamente creemos que nunca las vamos a atravesar, que nunca vamos a ganar, que nunca nos vamos quizá a tener la victoria. Sin embargo, en esta realidad y en la realidad que tú puedas estar viviendo, Dios envía, ¿cierto?, eso que necesitamos. Quizá Dios le dio la sabiduría de poder lanzar piedras, ¿verdad?, con su onda. Sin embargo, recuerden que nosotros tenemos sabiduría, inteligencia que viene de lo alto. Quizá nuestra sabiduría es ir a las rodillas, ir a estar orando, ser perseverante con la oración, ser específico con la oración, preguntarle a Dios por dónde camino, preguntarle al Espíritu Santo qué debo hacer. Y eso es lo que nosotros debemos entender dentro de nosotros, que cada batalla que peleamos, la peleamos desde la victoria. Amén. Porque Él ya venció. ¿Y cómo venció? Venció desde la cruz. Amén. Venció desde la cruz. No tengas miedo, iglesia. Amén. No tengas miedo. Ten identidad de hijo, porque David escuchó siempre a Dios. Amén. Y tuvo fe y fue un hombre convencido de quién estaba con él. Amén. Devolvió el golpe, ¿cierto?, a todas las palabras negativas. A veces nos están diciendo tantas cosas, pero simplemente ignoró y él respondió con su fe. Amén. Mire, iglesia, esa intimidad con el Señor nos traerá a memoria quizá en el presente y en las batallas que debemos enfrentar. David recordó en su memoria, ¿cierto?, que Jehová lo había librado anteriormente de leones y osos. Entonces recordó la victoria. Él ya estaba viviendo esta guerra, esta pelea con Goliat desde la victoria. Esos son detallitos que debemos nosotros tener tan en cuenta. Más bien, ¿cierto?, el Señor estaba con él, el Señor lo había entrenado en el silencio con una onda y con esas piedras. Amén. David se adelantó al ataque del enemigo. Mire, eso me encanta. David se levantó, ¿cierto?, antes de que el gigante caminara hacia él, a la línea de batalla. David fue y atacó y se adelantó, corrió hacia el gigante. No esperó que lo atacaras, más bien, ¿cierto?, se puso a la defensiva inmediatamente. Amén. Y David devolvió el golpe tomando esa iniciativa. Y a veces nosotros estamos esperando y resistiendo y nos llega una tras otra, una tras otra y una tras otra, y resistimos y olvidamos que nuestra fe se puede aumentar, que tenemos poder en el nombre de Jesús y que podemos ejercer la autoridad como hijo de Dios. Entonces, que tomemos esa iniciativa como tomó David, que fue a la línea de batalla para enfrentar a este gigante. Y la verdad, Goliat quizá esperaba una espada, esperaba quizá un tremendo guerrero. Sin embargo, era una piedra. Eso menos que te imaginas, eso significante para ti o para los ojos naturales, eso es lo que Dios usa para poder levantar, ¿cierto?, para poder hacerle entender a la iglesia, a los que están mirando, que le servimos a un Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Saben? Qué lindo esta historia de David. Amén. Porque debemos devolver el golpe, iglesia, al enemigo, pero no tan solo quizá con esta piedrecilla como lo hizo David, sino con la palabra. Amén. Con la promesa eterna. Amén. Con nuestra fe firme, con nuestra convicción, porque cuando tenemos convicción en el Señor,
entendemos para dónde caminamos, para dónde avanzamos. Tenga identidad, iglesia. Tenga memoria de victorias que el Señor le ha permitido ganar. Ignoremos, ¿cierto?, todas las distracciones del enemigo. Seamos auténticos en esa honestidad de intimidad con el Espíritu Santo. Tome iniciativa para seguir avanzando. Amén. Y ¿saben? No menospreciemos aquello que nos puede hacer vencer. Amén. Toda arma, como hablábamos anteriormente, la palabra de Dios es un arma. En la palabra de Dios tenemos toda la dirección que necesitamos para seguir avanzando. Amén, qué tremendo. Me encantó devuelvo el golpe, ¿verdad? Con la historia de David. Qué tremendo. Un hombre de fe, convicción, que accionó su fe, que actuó con su fe, ¿verdad? Y enfrentó con su fe, porque sabía que no estaba solo, sino más bien que Jehová, qué lindo cuando dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, tremendo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Venció al gigante que estaba atormentando al pueblo de Israel. Donde quiera que te encuentres, iglesia, quiero que cierres tus ojos y orar por ti. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque una vez más, Señor, nos enseña de una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón en este episodio número 22 de Podcast, Señor, devolviendo el golpe y en este caso el ejemplo de David. Qué lindo, gracias, Señor, porque vemos en esta historia un David que era un pequeño aún, que estaba siendo entrenado ahí en el silencio, pastoreando sus ovejas. Señor, había sido entrenado contigo, te conocía a ti. Señor, sabía al Dios que él estaba representando en ese momento. Conocía, Señor, esa intimidad. Y eso le daba la fe, Señor, de confrontar, de enfrentar, de activar y de avanzar creyendo que ese Dios estaba con él en esa circunstancia. Señor, declaramos con nuestra boca, Señor, para todo aquello, para tus hijos, para tus hijas, para toda familia, para la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo aquí en la tierra, para todos aquellos que estén enfrentando esta opresión, esta guerra de este gigante que quizá a veces nos hace tener miedo, nos hace retroceder o estancarnos. Señor, declaramos que creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios que transforma, que cambia, en un Dios poderoso. Declaramos por fe, Señor, que tú estarás, Señor, como poderoso gigante en cada circunstancia de nuestra vida, trabajando con nosotros, con nuestros corazones, con nuestras mentes, Señor, con nuestro espíritu, Señor, trabajando desde la victoria que ya nos diste en aquella cruz, Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo creemos. Amén y amén. Qué tremendo episodio número 22 de esta sexta temporada de estos audios digitales que te acompañan a través de las diferentes plataformas. Iglesia, nos escuchamos un próximo martes. Que Dios te bendiga y nos estamos comunicando ahí a través de los diferentes grupos. Gracias, yo quiero agradecer porque a veces no alcanzo a contestar todo, pero de los diferentes grupos que nos hablan a WhatsApp, a Messenger, ahí a YouTube. La verdad que estamos muy contentas, muy felices porque sé que muchos países nos escuchan y nos comparten. Así que bendiciones y ya nos escuchamos en el tercer audio de Devolver el Golpe. Bye, bye, bye.